Familia Bravísimo, esta semana que pasó vimos de manera triste y preocupante un video que se volvió viral, donde observábamos a un líder espiritual del budismo, Dalai Lama, besando en la boca o teniendo acciones inadecuadas con un niño. Algo que por obvias razones, Marce, generó movilización a nivel mundial a través de las redes sociales. Y hoy queremos hablar de ese tema que generó repudio en cuestión de minutos. Bueno, y tenemos varias ópticas de este asunto. Tenemos mamás, papás, psiquiatras, representantes de la niñez en Colombia, específicamente de la Alianza por la Niñez Colombiana. Así que vamos a ir representando de allá para acá. Primero ya estuvo con nosotros, la conocen, Lina Pulido, nuestra presentadora de la City Noticias, que se quedó. La hermosísima sierra nevadeña, Nati Botero. ¿Es sierra nevadeña que se dice? Total, palominera, Sierra Nevadeña. Palominera. Guardiana de la Sierra Nevada. Guardiana. Representando a la Alianza por la Niñez Colombiana, Angélica Cuenca. Angélica, bienvenida. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por tenernos acá. ¿Y por acá? A ti. Y por este lado ustedes ya la conocen, ella es experta en comportamiento del niño, de los jóvenes, de los adultos, nuestra queridísima Olga Albornoz, psiquiatra. Tiene cara de Nuestra psiquiatra, psiquiatra de Uno la cabecera. ve por la calle y uno dice es psiquiatra. Bueno, buenos días para todo el mundo. ¿sí? Tan bella. Y el galán, el actor, el bailarín, el ser humano, el prohombre, el amante. ¿El prohombre? El prohombre, Andrés Toro. Sí, prohombre. Prohombre. Bueno, muy Esa bien. nunca Ahora me la sí. habían dicho. ¿sabes? Ahora sí, atención. En situación. Yo pienso que sí, el video es muy impresionante. Pueden decir lo que quieran, pero hay que poner un contexto respecto al Dalai Lama. Yo no creo en los enviados del Señor, ni que nadie reencarne en dioses ni esas vainas, porque el que no tiene vicios, Marcelo, tiene aberraciones. Señora. Tenga cuidado con los hombres de Dios, ¿sí? Eso es un hecho. Pero miren, pongámonos en contexto. Sí, un abuso, ok. Pero es un muchachito que a los 2 años le dicen que es la reencarnación de Buda. Lo sacan de la casa, lo llevan a vivir solo a un palacio, castillo, todo. Nunca tuvo niñez, nunca tuvo adolescencia. Tiene que asumir un cargo político y religioso. Nunca lo dejaron jugar, nunca lo dejaron nada. Todo lo que fue su desarrollo estuvo enfermo. Todo estuvo enfermo. ¿Qué pueden esperar? Cuando usted mira el video, llega y dice, ay, sí, no, pues las más, juzgar es muy fácil, horrible, todo lo que sea. Es un tipo que yo veo desde otro punto de vista. Y como usted decía ahorita, a mí me importa, yo ya estoy más bien que el mal. Tengan cuidado, la cara es de una demencia. Y es una demencia frontal la que tiene don Dalai Lama, el señor Dalai Lama, ¿sí? Y si ustedes lo ven, es un comportamiento absolutamente infantil, más que perverso, ¿sí? Es un comportamiento de una demencia. Uno no alucina, ni delira, ni hace comportamientos que no lleve adentro, pero es que este personaje ni siquiera tuvo niñez. Se está demenciando, es muy evidente por la cara, ¿sí? Se está demenciando. Por favor, no lo exhiban. Si lo quieren, protéjanlo, no lo exhiban. Yo lo veo también por el otro punto de vista, no tonto, ay, el abuso, el niño, ahora todo. Si usted quiere conseguir algo, los niños, el abuso, las mujeres, los negros, los azules, los verdes, no, un momento. También protejan a este viejo, ¿sí? Porque es un viejo y está demente, no lo exhiban más. Afuera. Olguita. Ay, Angélica. Angélica, desde tu posición, ¿qué te generó? Bueno, este video obviamente lo he visto varias veces esta semana, lo hemos visto en todos los medios y es bastante diciente no solamente la situación, sino lo que pasa alrededor. Vemos como la gente también se ríe, ¿no? aplaude, o sea, genera también una gracia alrededor del tema. El niño, si ustedes han visto el video, el niño está incómodo. Esto es una situación de incomodidad, es una situación que le genera incomodidad a ese niño. Ese niño no estaba ahí cómodo. Además, lo que
hemos escuchado y lo que hemos visto también en redes sociales es que ese niño lo que estaba buscando era un abrazo del Dalai Lama, porque obviamente es una figura de poder, es una figura importante en su país. Y lo que se encuentra es esta situación donde él no está cómodo, y la burla que hacen alrededor las personas, creo que también eso nos tiene que generar una reflexión de sociedad. ¿Cómo permitimos estas situaciones que incomodan a nuestros niños y a nuestras niñas? Cuando un niño o una niña no está cómodo en una situación, tenemos está que pasando. buscar Perdón, los yo- mecanismos también para protegerlos y para cuidarlos. La situación, digamos, de burla y de chiste y de chanza, eso tenemos que empezarlo nosotros a cambiar como sociedad y a decir que alguien esté incómodo en una situación no nos debería generar risa ni nos debería generar que nosotros lo aplaudamos. Andrés Toro, como hombre, papá, padre de familia, de pronto, ¿qué hubieras hecho si ese muchacho es tu hijo? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sensación te genera el corazón como padre, Andrés? Me cuesta mucho, mi hermano. Es muy duro. Yo como papá no sé, yo creo que me levanto y se lo quito a ese señor y no sé qué hago. Porque lo que está haciendo es una cosa de verdad de una persona demente, yo no entiendo de eso. Pero digamos que no haya maldad en el hombre, siendo la cabeza espiritual de este movimiento tan grande, creo que es la descachada. Hey, muchachos, no sé si es como Juan Valdés que lo cambian de vez en cuando, ¿no? Que se le acaba la vigencia, hay que cambiarlo ya, muchachos, hay que salir. De verdad se nos complicó la figura porque está muy mal. O sea, espiritualmente, ¿qué mensaje está enviando? O sea, lo que le hace al niño es atroz, lo que tú decías es clarísimo. El niño decía, yo quiero la figura como un abuelito, quiero que me abrace, no que yo no le quiero chupar la lengua, señor. Y eso que le dice es una cosa que, o sea, ¿de dónde sale, hermano? Tenés que estar muy mal de la cabeza. Y el niño fue por un abrazo y bueno, sucede todo esto. Tenemos a dos madres que yo creo que también se les mueve algo por dentro al ver que la niñez está siendo tan vulnerada, tan desprotegida frente a los ojos del mundo. No, definitivamente, pues yo tengo mis hijas de 3 años y medio y obviamente pues he leído mucho como mamás que tienen posts y cosas que ponen, y hubo uno que me gustó mucho y es como que también la boca es un órgano que tenemos que enseñarles a nuestros niños, que es un órgano que ellos tienen y pueden decir, no quiero darle un beso a mi abuelo forzado, no quiero darle a este forzado. Y eso me gustó, porque siempre es como que las partes íntimas, esas son las partes que no puedes, pues que tienes, que son tuyas, que tú le tienes que enseñar y decirle con palabras. Esto se llama así, no ponerle nombres, como desde chiquitos enseñarles que son partes de ellos que nadie tiene que tocar. Y la boca me parece que no lo hemos hecho mucho, entonces también me gustó eso de enseñarles que con la boca ellos también pueden escoger a quién le dan un beso, a quién no, y que la boca también es un órgano que ellos pueden decidir cómo lo utilizan. Entonces me gustó mucho eso. Y acerca del Dalai Lama, que yo pues obviamente llevo siguiéndolo años porque a mí me encanta el budismo, sí siento un poco lo que tú dices, y es que él fue como que puesto ahí y ha tenido una vida muy complicada, y sí creo que lo estamos como que también viendo como si él fuera una persona normal, y no creo que esté normal, y ya creo que está un poco loco, está un poco viejo. Y lo que lo llaman los viejos verdes, ¿no? Yo sí creo que él ya está como que ya deben pues, de poner a otra persona, porque definitivamente el budismo precisamente habla de no tener deseo, de utilizar el deseo, o sea, para no tener deseo tienes que controlarte, meditar, no comer, hacer una cantidad de cosas, porque el deseo es lo que ellos dicen que causa el dolor. Entonces aquí me parece que no tiene nada que ver, porque cómo va a desear que el niño lo bese si es precisamente eso de lo que ellos hablan, que no puede tener como ese nivel de sexualidad. Entonces, Sí, de deseo de la carne ahí Exacto. tan básico, tan primitivo. Lina, como mamá, están muy niñas todavía tus mellizas, tus gemelas, pero lo decía Nati, aprender a decir no, ¿no? Aprender a verbalizar, y eso de que dele un beso al abuelito, pero dele un beso a este, pero no, hay que poner ciertos límites en ciertas edades también, Lina. Marcelo, han tocado ustedes el punto que creo que es el que más he defendido yo en redes sociales estos días recientes, y es que los niños que no tienen aún esa razón, esa conciencia de su corporalidad, en la edad en la que mis hijas están, tienen 1 añito y 9 meses, ellas no pueden decidir sobre su cuerpo aún.
Pero ¿por qué tenemos los otros que decidir sobre su cuerpo así ella no pueda tener una posición sentada frente a su territorio y su cuerpo como un territorio único para ella, ni siquiera para su mamá, para su papá? Entonces llega el tío y se la siento en las piernas. No, pero mi tío, mi primo, pues son buenas personas. Yo sé que ustedes tienen las mejores intenciones, pero yo no tengo por qué decidir sobre la corporalidad de mi bebé, ¿cierto? Y la siento en las piernas del primero que llega a hacer visita. En mi casa, Bianca y Celeste, apenas abrimos la puerta, esperamos a que ellas tengan una reacción frente a la visita. Si saliste corriendo a abrazar, Bien. fue lo que te inspiró a hacer frente a esa nueva persona que está ahí. Pero si no, yo no voy a coger a Cece o a Bianca y se la voy a sentar en las piernas a nadie. Si usted la quiere alzar, yo se lo pido que lo haga con el mejor respeto del mundo, pero espero que ella tenga una respuesta primero ante esa invitación. Olga, hasta que se Mire, habla como yo lo veo experta. muy distinto. Yo lo Bien. veo muy distinto y no es puedo defender. Como el cuento de que todos los viejitos estamos locos, no. No. No, bro, ¿Por Andrés qué no me dijo señaló? eso. Yo no Pero dije no es eso. viejito, Que quede hombre. claro que... Los viejitos están por otro lado. Está bien. Yo hablé del señor, del que estaba ahí con Pero la ruedita perdón, roja. no es una burla. No es una burla, es el Dalai Lama. Toda la gente que estaba ahí estaba espiritualmente con el Dalai Lama y más bien es una cuestión de, oh por Dios, ¿qué pasa? Segundo, ustedes mismas, ¿sí? Vaya, no lo estoy diciendo usted. Perdón, allá van y se lo entregan a los curas, a los pastores. Perdón, es que no es cualquier cosa, bendecido ese niño que le chupó la lengua a Buda, ¿sí? A Buda, ¿sí? Porque es Buda, imagínese, chuparle usted la lengua, ¿qué hace uno exponiendo? Pero esos son los papás que están llevando, pero los papás no son culpables. Estaban creyendo en una cosa y los otros primero, unos, no vamos a decir que el Dalai Lama es todo paz y tranquilidad, vive en Estados Unidos, yo lo conozco personalmente, sí, no, vuelvo y les digo, ¿Te propuso ojo algo o no? mamás, ni miércoles, no es que estoy viejita, sí, no es que estoy viejita, no, pero entiéndanme una cosa, es que los papás no saben tampoco manejar la situación hasta dónde, pero es que yo no sé qué pasaría, bueno, yo no creo, acuérdense de esto, así suene feo, quien no tiene vicios tiene perversiones, ¿sí? Y nada de que vaya a que lo aconseje el curita, ni que vaya a que lo, no, es que eso, pero ay no, Dios mío, imagínense, yo a veces me pongo en los zapatos del otro. ¿Qué pasaría si yo soy budista y Buda le da un beso a mi hijo? No, ¿ve? Y el niño obviamente es un niño normal, ¿sí? Que el instinto le dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque le dijeron, mire, usted tiene la oportunidad de su vida, ¿sí? Esa es la oportunidad en que usted va a salir de todo. Perdónenme, los budistas muchos piensan que las cápsulas de popó del Dalai Lama curan todo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, imagínense lo que será una lengua del Dalai Lama. No, Dios mío. Me santifiqué. ¿Ya qué más puedo? Entonces, hay que poner contexto. Pero miren que la situación viene desde atrás. Nosotros no protegemos a la niñez ni aquí ni en ninguna parte. Y nosotros no protegemos a nuestros hijos adecuadamente tampoco. Marcelo, tenés toda la razón. Uno no puede hacer que un niño dé besos, ¿sí? A nadie, ni a la tía hipopótamo, ¿sí? Uno no puede hacer que los niños se sienten. Los niños cariñosos son los niños más factibles del abuso, ¿sí? Entonces nosotros somos una comunidad medio occidental, toda la vaina, lo que ustedes quieran. Hombre, y además nos dicen, no, el abuso, no sé qué, hoy estaba viendo un graffiti del abuso. Sí, pero a mí me han dicho, realmente, si yo soy un ser común y corriente, realmente todo lo que yo tengo que decirle al niño, todo lo que yo tengo que hacer, porque es muy difícil. ¿Cómo hacer para educarlos contra abuso sexual y no volverlos paranoides? ¿Sí? ¿Ve? Porque ahora todos los hombres son malos, ¿no? Ay, Dios mío, todos los hombres son malos y entonces ya los hombres no. El primo puede ser y el primo puede ser, ¿sí? Todas las cosas. Entonces hay que enseñarle también, nosotras las mamás, yo soy mamá, ya están grandes,
Sí. Y están bien, Olguita. Paremos un segundo ahí, Sandra, por favor. Angélica, no se puede justificar lo injustificable. No hay que normalizar situaciones alrededor de los niños. ¿Qué directrices nos puedes regalar tú, alertas, para que los papás estén muy, muy atentos a estas señales? Esas señales, sí, que de pronto Sí. uno dice, algo está pasando aquí. Miren, yo creo, bueno, y acá tenemos dos mamás y un papá que nos dieron su posición. Lo primero es la prevención. Nosotros crecimos en una generación donde tenemos información, donde tenemos muchísima información, donde en las redes sociales nos encontramos buenas páginas, también nos encontramos otras con las que hay que tener cuidado, pero donde nos están dando información. No podemos culpar tampoco a nuestros papás que no crecieron tampoco en esa época donde había tanta información y donde se normalizaban muchos de estos comportamientos. Pero sin duda, hoy ya tenemos formas de prevenir y lo que tenemos es que trabajar en esas formas de prevenir y de acompañar a las familias a prevenir. Y en términos ya de protección y de cosas que identificamos, los psicólogos, los psiquiatras nos han dicho claramente cambios en el comportamiento de los niños y las niñas. Un niño que de pronto era muy alegre, muy extrovertido y terminó siendo un poco retraído. Esos niños que tienen conflicto específico con una persona, que les cuesta mirar a esa persona, que les cuesta tener una relación, o que los más pequeñitos que hacen pataleta cuando te tienes que quedar en la casa de esta persona. No quiero. Prestémosle atención a eso que está pasando. Prestémosle también a situaciones, y el lenguaje es absolutamente clave. ¿Cuál es el lenguaje corporal de ese niño? ¿Cómo va cambiando ese lenguaje corporal? Eso es absolutamente necesario revisarlo y ver y estar muy pendiente de esos temas. Hay que enseñarles a los niños y a las niñas a no guardar secretos, porque eso es una forma en la que ellos mismos se previenen. En mi casa no se guardan secretos. Eso ya de entrada le da una barrera de protección, porque ese abusador va a decir, este niño no guarda secretos. Establecer esas personas de confianza. ¿Quiénes son esas personas de confianza? Sabemos que los abusadores lastimosamente buscan a los niños y a las niñas y los amenazan y les dicen, si tú cuentas esto que está pasando, yo le voy a hacer algo a tus papás, o lo voy a divulgar por las redes sociales y demás. Esas 5 personas de confianza en que los niños pueden creer. A veces nosotros decimos, no, las personas de confianza son papá y mamá, pero no, necesitamos otros Ampliar el rango. que estén un poco más cercanos y que sean establecidos también por ellos, no por nosotros los adultos. Ok, Andrés, como papá de 2 niños de 7 y 5 años, ¿cómo estás estableciendo esa comunicación? ¿Qué confianza estás agarrando con ellos sin perder la autoridad de papá, pero que sí tengan esa confianza de decir, mire papá, está pasando esto, me siento triste ahí? ¿Cómo estás abriendo esos canales de comunicación con esta nueva generación? Es complicado, yo sé que hay mucha información, tratamos de discernir en cuál es la mejor para nuestros hijos. Ahora, lo que más escuchamos es, no deje que vea esto, no deje que haga esto, no deje. Y lo que nosotros creemos en el momento es que los podemos acompañar, estar ahí. Esto que pasó con el Dalai Lama, oye, ya 7 y 5, ya, ¿qué piensas? ¿Por qué crees que está mal? ¿Por qué? ¿Deberías, no deberías? ¿Te gustaría? Abrir ese ¿Por qué diálogo. no? Y entramos, y ya nosotros, obviamente, nosotros tenemos una cosmovisión cristiana, pues ya hablaremos de los valores que tenemos nosotros, pero los estamos acompañando y les estamos diciendo, esto es lo que creemos, no creemos que esto debe ser así, pero dinos, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que pasa? No solo no veas, ¿no? Que Peppa Pig salió mala. ¿Por qué? Esto es lo que está pasando, ¿esto te parece mal? ¿Por qué? Analicemos. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde tiene puesto el corazón? Creo que es lo que más debe llamar la atención antes de entrar a como decir, no, déjame ver qué es lo que pasa. Y vuelvo y digo, yo no soy un gurú del cuento, acá tú me puedes dar palo con todo eso, pero lo que queremos es establecer una relación donde ellos nos digan quiénes son, qué les llama la atención y cómo los podemos guiar a lo que nosotros creemos que son principios. Y con las mamitas, ¿qué factores protectores están ustedes reforzando? ¿En qué están trabajando fuertemente? Por ejemplo, tú, Nati, con Paloma y con Luna, ¿en qué trabajas para alejar estas situaciones de ellas? Sobre todo en un ambiente natural, de sierra, de indígenas sabios, ahí hay un entorno que podría aparentemente ser un poco más favorable. Sí, definitivamente el niño que crece como sin todos estos miedos, también está siempre casi que desnudo. Por ejemplo, yo a veces pongo a mis bebés porque vivimos en ese ambiente, no es porque yo las quiera poner, y veo como, no, pero ¿cómo así? Porque de pronto uno está un poquito más inocente a eso, ¿sí? Entonces veo que
que yo creo que también uno tiene que ver, porque hay veces entonces lo que tú decías, todo el mundo es malo. Entonces el abuelo es malo, entonces no sé qué, entonces se vuelve una mamá muerta de susto y pues yo tampoco quiero eso, pero obviamente soy una persona que me nutro por el conocimiento, entonces veo y hay que estar muy, muy sensible porque precisamente como vivimos en ese ambiente tan natural, es menos factible que estemos pendientes de estas cosas porque estamos muy relajados. Entonces, me gusta mucho aprender, me gusta mucho escucharlos para poder saber qué se puede hacer, cómo se puede llegar a ver que a algún niño le esté pasando algo. Y les agradezco por eso, porque sí, a mí me gusta vivir muy libre y nunca lo he visto como algo malo. Hasta ahora que con estas cosas que están pasando fue que empecé como a darme cuenta que las cosas así pueden pasar en la familia más perfecta. Definitivo. Bueno, y vamos de un extremo a otro. La sierra, el campo, y la urbe. La sí. urbe pura y dura. Yo tengo que aprenderle a Nati de esa tranquilidad. En los parques públicos de la ciudad hay un letrero que dice: adultos sin niños no entran a los parques para niños. Y yo soy la policía de los que están solitarios. Este señor entró solo. Tengo el radar ahí para transmitir la noticia. La verdad, quiero tener esa energía un poco más relajada. Lo que me pone un poco más paranoica es que la maternidad y la paternidad es como las múltiples recetas del sancocho. Yo lo hago mejor, yo lo hago mejor, yo lo hago mejor, yo lo hago mejor. Y uno se llena de una expresión y las redes sociales también le entregan a uno un montón de recetas y uno todos los días se siente inconforme. Hoy no fui la mejor mamá. Hoy fallé. Y con este tema tan delicado, Marcelo, uno dice, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hablo de estos temas que involucran la sexualidad en los niños? Mis niñas dicen mamá, papá, tete, mucho tete, tete, tete. No hemos entrado a esas conversaciones densas, pero por ahora ese círculo que recomiendan es mi mamá y estar pues muy atentos de pronto a lo que pueda pasar. Y incluso a mi Celeste, para que me dé un besito. Bianca, yo le hago así y ella viene corriendo, pero se cenó y tampoco puedo obligarla a ir a besarla. Y yo soy su mamá. Claro, yo quisiera que me besara todo el tiempo, pero tampoco aún siendo su mamá, no puedo obligar a que ella tenga esas actitudes de cariño y de afecto hacia mí. Entonces, pues yo creo que estamos en una constante aprendizaje de cómo ser mejores padres en medio de tantas recetas de sancocho y sacar adelante esto, obviamente dándole la libertad y respetando el territorio del cuerpo de los niños como suyo, ni siquiera mío que estuvieron dentro de mí, sino y que esa persona sea la que decida los destinos de su cariño. Oye, Esto está bueno, ¿eh? buenísimo. Está bueno el tema, está sobre la mesa. Especialistas todos. Olga Albornoz, desde el punto de vista técnico, psiquiátrico, médico, ¿hasta qué punto se considera una expresión de cariño noble, buena, familiar? ¿Y en qué momento se traspasa esa delgada línea y se entra al territorio del abuso? Hay una cosa que es lo primero que se Tu micrófono. El micrófono de Aquí más. está. Yo te lo tengo. Ay, yo te lo no, tengo. no, muchas gracias. Gracias. Me sí, parece que gracias. Andrés está buscando una consulta ahí Gracias, gratuita, ¿eh? Está Yo no buscando me una quito estas consulta. gafas con esta señora porque me da mucho miedo. Lo analiza. No, lo que pasa es una cosa que es bien importante. Lo que el niño sienta que es cómodo y no más, ¿cierto? Nada de besitos ni cosquillitas que dan una angustia a la bruta. Oiga, uno de los desarrolladores de angustia son las cosquillas, ¿sí? Nada, lo que el niño permita y se sienta cómodo y usted se sienta cómodo. Tenga cuidado, sí, tenga cuidado. Los niños no se besan, los niños no se abrazan. Los niños son nosotros, no solo los niños, somos animales antes que humanos. Y todos tenemos un espacio de protección que no nos gusta que nos toque. Si el niño permite que uno pase ese espacio, uno lo pasa, pero uno no lo va a romper. Eso es clave en consulta. ¿Uno se le acerca al niño? No, el niño se le acerca a uno. ¿Sí? Oye, Ok, por este lado. ahí se No, van no, a... mantén el no, micrófono. Ay, es todo muchas tuyo. gracias. Es que- sí. Desde el lo punto, sostengo. desde el Te punto de agradezco. vista legal, Angélica, ¿cómo protegen a los niños? ¿Qué se considera abuso? ¿Desde qué punto se puede llegar a judicializar algún acto? Que se Claro, crea mira, legal? nosotros, incluso nuestra cultura está muy arraigada en que tiene que haber algo físico para que haya abuso sexual. Pero nosotras las mujeres, venimos hace años defendiendo y diciendo que me digan una palabra que no me gusta en la calle es molesto y sobrepasa esa barrera que nos dice la doctora. Entonces,
cuando los niños y las niñas no se sienten, digamos, no se sienten a gusto, no se sienten tranquilos con lo que está sucediendo o con lo que otra persona les está diciendo o lo sienten demasiado cercano, ahí tenemos que tener los ojos muy abiertos. Tenemos que creerles siempre. Los niños y las niñas no dicen mentiras, o sea, no se inventan una situación de abuso y por eso hay que creerles a ellos y ellas. Los canales como tal de denuncia y demás, y en qué momento tenemos que acudir, tenemos que evaluar, tenemos que mirar. Esto es un tema que tiene que ver un experto, un psicólogo con una formación básica no es la persona adecuada para diagnosticar que hay una situación de abuso. Aquí necesitamos activar las líneas de atención, tenemos que llamar al ICBF, a la línea 141 del ICBF, preguntar, mire, nos está pasando esto y demás. Las familias tienen mucho miedo de llamar al ICBF porque dicen, me van a quitar los niños, me van a quitar mi niño cuando yo llamo al ICBF. No, el ICBF no está para eso, el ICBF está para proteger y para orientar a las familias en estas situaciones y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Si es una situación que se está presentando en los colegios, que la hemos visto en todos los colegios de todos los estratos sociales, cuáles son las rutas que existen en este colegio para activar esas alertas frente a posibles situaciones que están pasando con un profesor, con una profesora. Entonces, eso es importante que los papás y las mamás también lo conozcan, cuáles son esas rutas que acompañan esos procesos. Los procesos de denuncia ya son, el defensor de familia orienta y dice, bueno, vamos a tener que acudir a fiscalía, hacer procesos de denuncia cuando ya se conoce una situación específica y hay que acompañar a esa familia en ese proceso y sin duda se van a necesitar acciones de reparación. Es muy importante el proceso judicial, obviamente, porque uno lo que quiere es que ese agresor reciba una pena significativa. Lastimosamente en nuestro país tenemos tasas de impunidad altísimas, pero también tenemos que estar pendientes de ese proceso de acompañamiento que necesita ese niño que fue víctima de algún tipo de abuso. Entonces ahí tiene que haber un acompañamiento especializado de psicólogos, psiquiatras, personas especializadas en estos temas de abuso. Estos temas no se los podemos dejar al primero que se nos ocurra o solamente a las redes sociales o al conocimiento que sucede. ¿Dijo psiquiatras? Doctora Olga. Dijo psiquiatra. Tenemos yo a la soy psiquiatra. Y se le nota que es psiquiatra. Yo se le noto. Sí, a mí, ay, gracias. Sí, sí, sí. ¿Y Uno va por la calle y uno ve algo y dice, ella es psiquiatra. Mami, estoy triunfando. ¿Qué querías decir, Olguita? Los niños sí mienten. Sí, Los pégate el niños sí micrófono. mienten. Los niños sí mienten. Ojo con esto, ¿eh? Pero Con esto. usted no puede hablar de algo que no conoce. Entonces, si un niño habla de abuso sexual, que no tiene por qué saber de abuso sexual, fue abusado, Tremendo. ¿sí? Fue abusado por Pedro, Pablo, Juan y Diego, ¿sí? Ahí existen una cantidad de problemas, tienes toda la razón, porque, por ejemplo, ahora se está viendo mucho el problema judicial de que los papás inducen la historia en los niños, las mamás inducen la historia en los niños, que es muy, muy peligroso. Lo de la impunidad, sí, para mí el pedrastra o lo que sea es un enfermo mental, claro, para el lococomio. No, es que ese enfermo mental no me importa para dónde vaya, sí, pero está haciendo mal y lo va a seguir haciendo y eso no tiene arreglo. Entiéndanme, eso no tiene arreglo. Es decir, le meto 10 años de cárcel y después, si es que le meta, y lo de la cárcel no va a cambiar. El que lo hizo lo sigue haciendo. Entonces, vean a ver, hay países que tienen más desarrollo en eso y han tomado algunas actitudes. Sí es cierto, además la intervención, para mi gusto, no sé dónde trabajes, a veces es terriblemente agresiva. Y otra cosa, tienen que tener en cuenta qué piensan los niños y cómo está el nivel de pensamiento, ¿sí? Entonces, hay algunos abusos sexuales que los niños no registran mentalmente, ¿sí? No registran. Entonces, quédese sumerse callada y no se lo registre, ¿sí? Haga otra cosa. Pero el que lo hizo, ese sí hay que registrarlo. Pero no llevar a un niñito de 2 años, año y medio y toda esa vaina, hacerle consciente que fue abusado, porque si uno lo maneja bien, no se puede manejar como un trauma, porque el que está causando el trauma es uno. Pero el No abusador... entiendo. Olguita dijo algo que yo entendí, porque digamos mi hijo Fabricio me dice mentiritas bobas, como
¿quién rayó esa pared? No, otro niño que vino. Sí, sí, es un juego de descubrir cómo me disculpo. ¿Sí me entienden? Entonces, yo creo que a eso se refiere no tanto al abuso. Nati, un tema cultural. Hay sociedades en Colombia, y no voy a decir ni nombres propios ni para no estigmatizar, donde tocarle las pelotas a un niño es normal. Y lo vimos en tarima, no voy a decir el artista porque esto no es personal ni es contra nadie, pero pasó. Como que, ven acá, ¿qué pasó? A mí, un venezolano, un caribeño, tampoco voy a decir el nombre, cada vez que me veía me tocaba las pelotas. Parece que es normal, parece que es un ritual ahí entre hombres, En me imagino algunas yo, culturas. en algunas culturas. Culturalmente y artísticamente, en el ambiente de la música. No, por eso. No, porque se lo hacían entre ellos, ¿me entiendes? Marcelo César. Yo grababa una novela, no. En la costa, se usa mucho. Marcelito, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo, mijito? Pero es que estaba en la novela ya en ese país y así se saludaban entre ellos. Que pa, que no sé qué. Hasta que yo le dije, no, y papito, no, a mí no me gusta que me estén ahí, Delicado. sí, palpando las virolas, jamás. Michelle con Valderrama. Exacto, pero sí hay cosas culturales y en ambientes específicos como el de la música, Sí. que estas cosas son como medio permitidas, Nati. Sí. Pues lo que te decía un poco, o sea, yo soy una persona, digamos, que me gusta mucho la naturaleza, me gusta estar libre, me impresiona mucho, por ejemplo, que en Colombia y en diferentes países se puede estar topless y aquí nos parece Sí. terrible. Ah, Entonces, es una provocación. una vez en Palomino, donde vivo, había una mujer haciendo topless y le empezaron a tirar piedras. Ah. Entonces ella se paró, ¿qué estoy haciendo de malo con sus senos al aire? Pues es que ella es una europea. Entonces sí hay, y yo les dije, por favor, no le tiren piedras, porque no va a volver nunca aquí, porque es que ustedes no entienden que es que a ustedes les falta una cultura, entender que ella, para ella es totalmente normal. Entonces sí hay diferentes cosas que tenemos que pensar y cómo vemos la vida, cómo vemos las cosas tiene que ver con cómo fuimos criados. Sí, definitivamente hay un cambio de cómo es la sexualidad en Europa, que en Colombia, lo que tú dices, hay cosas que tenemos que ver y entender. Mira, los italianos se besan en la boca Sí. cuando se saludan, ¿me Sí, entiendes? señor. Y eso no es abuso, y a los niños los besan en la boca también. Entonces sí, ahí es donde está la línea que tú hablas, que es muy sutil entre el abuso y también una cosa cultural, ¿no? De amor, de abrazarse, de quererse. Entonces hay que estar súper Uy, bueno, pendientes. ustedes que son padres, me imagino que ir soltando a los hijos, sobre todo cuando los entregan a un colegio, cuando se van a la escuela, debe haber un miedo terrible. Ya se va de mi poder y entra en las manos de otras personas, otros líderes. ¿Cómo has manejado tú o cómo lo manejaste en su momento y más mediáticamente que vemos todos los días los abusos de maestros? Sí, inclusive colegios universitarios, muy de famosos. ¿Cómo te blindas? ¿Cómo los blindas? ¿Cómo, como padre? No sé, yo hablo con ellos, les enseñamos que se deben dejar tocar, que no, cuáles son como las áreas donde deben permitir que las personas entren o no. Y yo la verdad no soy tan paranoico, o sea, no sé, nosotros vivimos en un conjunto donde no nos dejamos entrar a las casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras estén en el parque, todo bien, pero a la casa de nadie va a entrar. Si Reglas vienen, claras. vienen aquí los amiguitos y las mamás les dirán los mismos. Ahí no pueden entrar, entonces, pues, bueno, entonces ya uno dice, no hay problema. En el colegio esperamos, pues hablamos, oiga, ¿qué medidas tiene con esto, con esto? ¿Qué es lo que piensa el colegio frente a esto y esto? Ah, bueno, ok, yo creo que este es un sitio más o menos seguro. Y el resto es, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? No sé, y los niños irán dando señales, porque en últimas uno no sabe qué es lo que realmente está pasando. A nivel periodístico, Lina, te ha tocado cubrir casos de abuso muy fuertes, sobre todo en las regiones apartadas, donde a veces le dan y no hablo solo de lo sexual, porque a veces en sitios de Colombia tomarse una cerveza a los 4 años es como la graduación de hombre, entonces el perrito está borracho, ahí ese es mi hombre, mi varón. ¿Cuáles son esos casos que te han llamado la atención, Lina, periodísticamente? Bueno, el cuerpo de la mujer y de las niñas fue instrumento de guerra durante muchos años y esto apenas se reconoce en estas etapas donde estamos hablando de la verdad en escenarios que se disponen para ello. Entonces, la guerra no era solamente dispararse entre un lado y otro, también era entregar el cuerpo para que no reclutaran a sus hijos. ¿Y entregar el cuerpo de qué manera? Viene, y me perdonan porque pues he estado también detrás de excomandantes de la guerrilla, tratando de sacar historias de excombatientes, y el full era el siguiente: mis hombres no han comido, no han dormido y no han visto mujer. ¿Eso qué quiere decir? Ay, que Dios esa mío. mujer pone su cuerpo para que no le recluten a sus hijos. Pero resulta que en esa familia es un papá con 3 hijos y de los 3 hijos una es una menor de edad.
niña de 13 años. Dios. Los 3 reclutados y esa mujer entra a las filas de ese ejercicio al margen de la ley. Entonces, cuando uno escucha la vagina como instrumento de guerra y el abuso sexual como un elemento importantísimo que hasta ahora se está reparando en las mujeres de nuestro país que pusieron su cuerpo literalmente para evitar reclutamiento forzado, asesinato de sus esposos, el tocamiento de sus hijos, ahí es donde yo digo, escuchar esas historias ahora que tengo hijas me impacta mucho más. No más hace 3 días, y no hablemos del contexto sexual, de esta niña de 3 años que fallece luego de que un pitbull la ataca, o de los niños que son vulnerados en Bogotá, en las localidades, y no son escuchados. Claro, uno ahí sentado tiene que guardar la compostura. Nosotros nunca seremos la noticia como periodistas, pero es imposible uno no sentirse nervioso, con el ojo aguado, con ganas de decir qué está pasando en nuestra sociedad, porque no hay nadie protegiendo a estos niños, porque nadie los ve, porque nadie los vigila de una forma respetuosa, respetando sus distancias. Y en la ruralidad, las mujeres también fueron niñas, un elemento de negociación para transacciones entre familias y trueques, y eso suena a cuentos, pero así pasó. Entonces, todas esas niñas que hacen parte de etnias o de grupos, eso se empieza a normalizar y la niña se siente una parte más de esa transacción. Y allí, cuando uno viene a la ciudad y abre la nevera y encuentra leche deslactosada, ¿usted qué tiene para decirle a esa gente? Absolutamente nada, más allá de instar a una autoridad que venga y de alguna forma pueda dialogar y decir, mire, es que esta persona pequeñita tiene unos derechos, tiene unas libertades, más allá de la cultura, más allá del Dalai Lama, más allá del pastor o del cura o del líder de la tribu o del alcalde, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que empezar a analizar bien ese rol, sobre todo de la mujer y de la mujer niña que se quiere sexualizar y agrandar desde los 10 años en las regiones apartadas del país para poderle proteger. Uy, qué Vamos a empezar a fuerte. concluir, cada uno vaya pensando un poquito en una conclusión, muy rapidito, porque el tiempo vuela y tenemos orquestas por allá, Sí, bailarines, hay de todo. tenemos lanzamientos, tenemos de todo. Angélica, para empezar también a redondear el tema, ¿qué nos falta en Colombia? Acompañamiento, formación a los padres, ¿qué nos falta? Mira, nos falta que realmente se acompañe a las familias. Y estábamos aquí hablando con todos, criar no es fácil. O sea, criar, Marcelo, es fácil, no, criar es dificilísimo, Hay es un momentos. reto, todos los días trae un reto. Que no se pegue contra la silla, que tengo que tener cuidado de esto, que tengo que escoger bien el colegio donde los voy a meter, que tengo que hacer. Tiene muchos retos, tiene muchas cosas. Y hay situaciones que deben garantizársele a las familias para que puedan estar tranquilos en la crianza. Yo tuve la oportunidad de crecer en una familia donde mis 2 papás tenían un trabajo estable que les permitió escoger el colegio en el cual yo entré, que les permitió hacer muchas cosas. Tuve un círculo familiar que nos permitió cuidarnos entre nosotros. Mi mamá sabía yo con quién me tenía que quedar. Hoy vivimos una situación y mucha gente recrimina a la gente que sale a pedir plata con los niños y las niñas, y yo digo, bueno, pero es que esta gente ¿dónde tiene dónde dejar los niños y las niñas? Es así. Hay papás y mamás muy responsables que lo han logrado y demás. Eso no quiere decir que no exista explotación de los niños y las niñas, pero hay otros que no hay cupo en el colegio, no hay cupo en el jardín infantil. El fin de semana, pues yo tengo que salir a pedir plata, yo tengo que subirme a un Transmilenio a pedir plata. ¿Lo dejo encerrado o me lo traigo al Transmilenio a pedir plata? Entonces, no es una situación de juzgar a las familias. Yo creo que las familias, y yo no conozco el primer papá o la mamá en estos años que yo trabajando en infancia, que coja a su niño chiquito recién nacido y diga, voy a hacer lo más mediocre posible que yo pueda para que usted sea la persona más mediocre que puede. No, los papás y las mamás están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. A veces lo que tienen son historias de abuso, de maltrato, de explotación, como nos las contaban, y necesitamos es que haya unos cambios sociales y unos cambios en la política pública para acompañar a las familias en el ejercicio de la crianza. Claro, las afugias económicas también nos obligan a veces, o los obligan a estas personas, a estas realidades tan fuertes de llevarse a su hijo o dejarlo por allá, quién sabe con quién, con de pronto otro menor que lo cuide, porque el tema económico es el día a día. Concreto, Olga Albornoz. Conclusión. Si no se trata un niño abusado y crece con ese abuso sin tratar, sin sellar, sin cerrar ese ciclo, ¿en qué adulto se podría convertir? Fatal. Hablando técnicamente y bien concreto, Olguita, para que todos podamos concluir. Mira el problema que existe. El problema que existe, yo voy a hablar de Colombia porque vivo en Colombia, la salud mental. Colombia es un país sin salud mental. La salud mental tiene primero que promoverla con ayuda el Estado.
¿sí? Al Estado no le importa un pito, porque esta vaina no trae votos. ¿Qué pasa? Sus mamás están enfermas por falta de salud mental. ¿Qué les pueden pedir? Tienes toda la razón, Lina. Esa sí me llegó al alma, ¿sí? Esa le llegó al alma. Fíjense que las culturas que tocan los testículos son las culturas más machistas, ¿sí? Más machistas. Aquí está el varón, ¿cierto? Y eso se representa en lo que nos el maltrato a la mujer, y la mujer es una mujer que ha sido vulnerada y se ha dejado vulnerar y ha propiciado también esa situación. Es que la mujer es el arma de guerra más dura que existe. Usted puede tener 7 mini UCIs, puede tener 3 misiles, que no hay nada que duela más que le abusen sexualmente a su hembra y a sus hijas. Eso es lo peor. Les recomiendo un libro a todas. Se llama Una mujer en Berlín. ¿Sí? Qué libro tan brutal sobre la sexualidad de las mujeres alemanas en la posguerra. ¿Sí? Interesantísimo. Wow, bueno. Andrés. Andresito. No, Andrés ¿Yo qué tiene voy a el micrófono. decir? Mensaje. Mensaje para los padres que te ven. Un mensaje. Cuiden a los niños, cuiden a Lo los que niños. te nazca del corazón, Andrés. No, que los cuiden, que les den valores absolutos. Yo no creo en esos valores relativos, acá donde aquí se chupa la lengua y está bien y aquí no. Hay unos valores de verdad que tienen que ver con la dignidad y el valor de la persona, que son intrínsecos a ellos. Hay que enseñarlos. Desde mi cosmovisión, para mí es una falta de Dios. Así no lo vean los otros así. Yo sé que aún los ateos tienen un sesgo, entonces aquí no hay un terreno neutral donde yo voy a juzgar es que así está bien y así no, es que los religiosos tienen esto, lo que sea. Yo creo que se necesita entrenar a los niños en valores, en enseñanzas que les dejen algo. Y creo que Dios hace parte de eso. Entonces, no dependen de la religión. de acuerdo, pero sí hay valores absolutos que son dados por ese Dios. Entonces, vuelvo y digo, pero eso tendría que someterse, toda cosa que se enseñe se tiene que someter a un valor absoluto. Si no lo hay, pues de aquí podemos hacer lo que sea con nuestros hijos. Porque si para ti está bien que los niños anden haciendo lo que sea y para mí no, pues es algo subjetivo y yo manejo a mis hijos así, tú así. Yo no creo que así deba ser. Yo creo que en pro de la verdad debemos criar a nuestros hijos. Nati Botero. No, definitivamente para mí ha sido, digamos, algo muy, muy impactante toda este beso, esta forma de actuar del Dalai Lama. Definitivamente marcó un antes y después de lo que yo veía también en las religiones, porque siempre veía que era la religión católica, los pedrastras, y ahora es como una religión que supuestamente es mucho más, digamos yo, suave, una religión más, habla mucho de la compasión, y que esté sucediendo eso también ahí, pues es muy, muy fuerte. Y definitivamente a mí como mamá me hace querer hablar mucho con mis hijas. Obviamente tienen 3 años y medio, no puedo, lo que tú decías, no le puedes hablar del abuso sexual porque entonces se vuelve una niña que está precavida, pero definitivamente me gustó mucho eso que leí sobre la boca, es también un órgano sexual y hay que hablarle sobre la boca, porque siempre, sí, dale el beso, pero el resto no. Tienes que proteger tus partes íntimas, pero entonces me gustó mucho que todas las partes, o sea, que ella empiece a sentir y se empiece a sentir como que ella es dueña, lo que tú decías, de su cuerpo, empoderarlas mucho, de que hablen, de que cuenten, de que aquí no hay secretos. Todas esas cosas me dan mucha, mucha fuerza y me ayudan mucho en la crianza de mis hijas, que quiero que sean unas mujeres espectaculares y que sé que soy una mujer muy liberal, pero pienso que faltó de pronto en mi casa. También mi mamá le daba mucho susto hablarme. Pobre, porque pues sus Otra papás tampoco les generación, dieron sí. eso, pero yo sí considero que ahora debemos no tener miedo de hablar de la menstruación, de hablar de los anticonceptivos y no tener miedo de ponernos un momento rojos y explicarles cómo se hacen los bebés, todo, porque a mí me faltó un poco eso y me tocó ir a aprenderlo en la calle. Entonces Eso es es verdad. mejor no tener miedo y ponerse un ratico rojo y explicarles cuando llegue la pregunta con toda la sinceridad del caso. ¿Cómo nos hubiera gustado a nosotros que nos explicaran todas las cosas normales que tienen en la sexualidad los seres humanos? Lina Pulido. Marcelito, yo creo que
La verdad, nosotros entre periodistas decimos que somos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y uno habla a veces como si se las supiera todas, pero en mi caso yo creo que debemos dejar de cosificar a los niños y a las mujeres. No son elementos de distracción para otros porque se vean tiernos. No son un elemento de distracción y de entretenimiento para la familia. No tienen por qué bailarte, ni mostrarte bonito, ni modelarte la ropa que se puso en el día. Ese tipo de cosas son, de verdad, cosifican la infancia y hacen que los niños se sientan predestinados a, siento yo, nuevamente con mi centímetro de profundidad, siento yo que eso predispone al niño a tener que actuar de cierta manera frente a quien llega nuevo a la casa o quienes estábamos ahí todo el tiempo. Las redes sociales, yo creo que eso es algo que no hemos abordado mucho y es el impacto de las redes sociales en la sexualización de los niños. Eso pues nos toca ver cómo lo hacemos ya, por supuesto, con el consejo de los expertos. Y otra cosa es que hablar es difícil, Marcelo. Y que un niño te hable o que yo hable en mi casa sobre cosas que siento es difícil. Entonces no sé si de pronto utilizar unas herramientas como el arte, el dibujo, para descubrir informaciones que pueden que no se estén entregando tan fácil. Mi casa es un lienzo, yo ya no me pongo brava porque rayen esas paredes, pero si desde ahí puedo empezar a descubrir cosas, ojalá, si eso es un consejo de parte de los expertos, creo que podemos utilizar esas otras herramientas que podrían funcionar para obtener información y saber qué está pasando por sus cabecitas. Lina, Oigan, estamos qué fascinados con ese centímetro de profundidad. Yo me quiero bañar en ese centímetro. Yo estoy muy orgullosa de este panel porque creo que dimos bastante información a las familias y ese Sí. es el objetivo, desde diferentes puntos, ópticas y ángulos, haber podido instruir un poco en este tema. Angélica, gracias. Gracias por tu aporte. Bienvenida A siempre. ustedes, Esta es tu muchas casa. gracias. Doctora, Muchas esta es gracias. su casa, usted lo sabe. Bienvenida siempre.